Hoy nos encontramos en un nuevo podcast del Servicio de Cardiología del Sanatorio Allende, Córdoba. Yo soy el doctor Miguel Ángel Tibaldi, encargado de la cardiología de la sede Cerro, y junto a mí se encuentra el doctor Eduardo Moreira, jefe de cardiología del mismo sanatorio. Hoy tenemos el gran honor que nos acompañe la doctora Araceli Boraita. La doctora Boraita, licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Zaragoza, doctora en Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora asociada de cardiología en la Escuela de Medicina del Deporte, Universidad Complutense también de Madrid, y también obtuvo el título de médico especialista en medicina de la educación física y deporte por la Universidad Complutense. Jefe de servicio de cardiología del Centro de Medicina del Deporte hasta diciembre del 2021 y es responsable de la valoración y seguimiento cardiovascular de deportistas españoles de élite previo a la competición de Copas Europeas, Campeonatos del Mundo y en la participación de Juegos Olímpicos y Paralímpicos durante 8 ciclos hasta Tokio del 2020. Doctora, los médicos y cardiólogos en particular nos hemos visto en realidad en una invasión de consultas en busca de evaluaciones precompetitivas y esto se convierte en una dificultad aún mayor cuando la tenemos que hacer en deportistas de alto rendimiento. Y acaban de publicarse la toma de decisiones de las sociedades americanas de cardiología acerca de la actividad deportiva de los atletas con cardiopatías, donde se menciona una mayor flexibilidad hacia la actividad física competitiva. Y yendo al punto y una de las circunstancias más frecuentes y tal vez menos resuelta, que es el manejo de deportistas jóvenes con cardiopatía. Doctora, según su criterio, ¿cuáles son los problemas fundamentales al que se enfrentan los deportistas jóvenes con cardiopatías hereditarias? Hola, encantada de estar participando en este podcast y muchas gracias por la excelente presentación que me han realizado. Bueno, pues yo creo que el principal problema es que se enfrenta a estos deportistas que tienen una cardiopatía es al miedo de sus propios cardiólogos. Es decir, esos cardiólogos que ante el miedo de tener que dar un acto y que pueda tener una repercusión, un accidente cardiovascular, pues estos cardiólogos prefieren decir no hagas deporte, no compitas, haz deporte a lo mejor recreacional como mucho, pero no se quieren enfrentar a esa decisión que a veces es muy dura, yo a veces la tengo que vivir con cierta frecuencia, de asumir una responsabilidad que es decirle eres apto para la alta competición o para ser deportista profesional o incluso si eres aficionado para competir a nivel recreacional. Realmente yo a lo largo de estos años, que son más de 36 años dedicada al deporte de competición, pues he aprendido una cosa, que no por el miedo mío a decir que no, o decir que sí, mejor dicho, voy a privarle a esa persona de una vida completa. El deporte para ellos forman parte de su estilo de vida. Quitarle deporte es como a lo mejor a mí quitarme el aire, ¿no? Le quitas algo fundamental en su vida y sobre todo si son jóvenes y tienen una trayectoria profesional excelente, que pueden ser olímpicos o pueden ser realmente deportistas que puedan en su vida realizar una labor muy importante y le vas a truncar la vida deportiva, pero no solo su vida deportiva, le vas a truncar su vida, porque le vas a hacer cambiar de algo que le apasiona, que le gusta y que puede ser excelente a dedicarse a otra cosa que no le gusta. Entonces yo creo que el principal problema que tienen estos deportistas cuando se les diagnostica una cardiopatía es su propio cardiólogo. Ese cardiólogo tiene que ser valiente, pero para ser valiente hay que tener conocimientos, hay que conocer muy bien el deporte, la especialidad deportiva y cómo implica ese entrenamiento, cómo puede repercutir en esa cardiopatía. O sea, no puedes, yo siempre lo digo, no puedes ser buen cardiólogo deportivo si no sabes de deporte. Para ser buen cardiólogo deportivo tienes que conocer el deporte y conocer a los deportistas y la forma de pensar de los deportistas. A mí, a lo largo de estos años, me han enseñado mucho y me han enseñado a ser valiente y tomar decisiones que a veces otros compañeros me dicen que los del deporte estamos locos, que estamos locos porque dejamos hacer deporte a todo el mundo. No, no, es que entendemos lo que significa eso y sabemos que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en la toma de decisión. Y como bien habéis comentado antes, pues
Gracias a Dios, tanto las guías 2020 europeas como las guías americanas están yendo hacia la toma de decisión consensuada, que entre el deportista, el médico del deporte que lleve ese club o ese deportista, el cardiólogo deportivo y tanto los técnicos federativos como los directivos sean los que tomemos una decisión entre todos consensuadas y firmadas por todos. Eso es importante, hay que hacer, y eso es lo que todavía las guías no han definido, qué documento habría que firmar o hacer. Yo tengo el mío, que hace años ya lo diseñé con unos abogados para que todos firmen, porque sobre todo hay que ser consciente que somos todos muy buenos, pero cuando pasa algo, a veces viene la familia, el amigo, el tío, la esposa o el que sea, y quiere arremeter contra ese médico que ha dado o ha firmado la ficha federativa al acto. Entonces, para que eso no pase, pues hay que tener una decisión consensuada, que conste por qué se decide que esa persona es apta para hacer ese deporte con esa cardiopatía, y que todos son conscientes de los riesgos que implica y que no van a hacer no van a tomar ninguna acción, porque nadie puede saber si va a pasar algo a 100%, eso es imposible. Pues entonces es muy importante que quede constancia que en el supuesto que pase algo se exime del riesgo, o sea, se exime de culpa, mejor dicho, a ese team, a ese grupo que ha firmado el acto. Doctora, leí recientemente el nuevo documento publicado por los estadounidenses sobre todas estas decisiones en el deporte y me llamó la atención lo que usted dice. Creo que hasta ahora ha habido una libertad, o ha sido para los médicos, era muy fácil directamente prohibir a los pacientes hacer deporte, y una decisión media liviana, porque como usted dice, para estos deportistas realmente es su vida, ¿no es cierto? Y uno directamente decía, no se puede hacer nada, y lo que viene en este nuevo documento es lo que usted está mencionando, una movida hacia la decisión compartida. Supongo entonces que lo que está sucediendo en este momento, o lo que ustedes hacen, es, por un lado, evaluar la cardiopatía del paciente y el riesgo que tiene asociado al tipo de deporte que hacen, y una vez que hacen un análisis de ambas cosas, la cardiopatía y el tipo de deporte que hacen una determinación de cuál es el riesgo que tiene ese paciente de muerte súbita o lo que sea, y frente a eso se sientan con el paciente, se sientan con los familiares y toman por lo menos le hacen un informe o les informan cuál es el riesgo, y ahí es donde se toma la decisión partida. ¿Es más o menos la forma que está funcionando en este momento? Es así, o sea, vamos a ver, tú cuando haces un diagnóstico, por supuesto, ya no solamente es hacer el diagnóstico, este deportista tiene esta cardiopatía, que puede ser una cardiopatía hereditaria, puede ser una cardiopatía congénita, puede ser una cardiopatía adquirida, puede ser una canalopatía, en fin, que tenemos una variedad y que todas son diferentes. O sea, no hay dos cardiopatías iguales, porque no hay dos personas iguales y no hacen todas el mismo deporte. ¿Cuál es el problema? Yo que el problema lo veo en que realmente una cardiopatía en un deporte es un riesgo muy pequeño, totalmente aceptable, pero en otro deporte, en otra especialidad deportiva, el riesgo es alto. Entonces, claro, ahí está el problema, ¿no? Entonces, hay que saber de esas cardiopatías, y hay que saber sobre todo de deporte, cuál es el riesgo intrínseco a esa práctica deportiva. Entonces, claro, eso a veces, yo no digo que todos los cardiólogos lo sepan, porque si no has hecho la especialidad de cardiología del deporte y no sabes deporte y no has tenido la suerte como yo de estar trabajando desde hace más de 36 años a la alta competición, pues yo reconozco que zapatero a tus zapatos. A mí, si ustedes me preguntan ahora, yo qué sé, de las nuevas prótesis biológicas que hay, pues a lo mejor tengo una vaga idea, pero no las conozco en profundidad. Diré, vaya usted a una persona, un cirujano cardiovascular que sepa y tome la decisión que sea. Pues pasa lo mismo, es que todo el mundo cree que sabe de deporte y eso no es cierto, ¿eh? Hay que conocer muy intrínsecamente ese deporte. Si no lo sabes, asesórate, y para eso buscas a los entrenadores, seleccionadores, técnicos deportivos o médicos de este deporte que te puedan asesorar y te puedan decir las exigencias que tiene ese deporte. Entonces, claro, ese es el problema, que hay que, por un lado, tener
muy claro qué patología tiene ese deportista y segundo, qué deporte y qué nivel de dedicación le va a hacer con ese deporte, porque no va a ser lo mismo que sea un niño que tenga 17 años, esté compitiendo a nivel local, autonómico, nacional, o que vaya a ir a una olimpiada, o que se vaya a enfrentar, que sea un profesional y que tenga que jugarse su vida porque se está jugando su vida, su ficha, que son muchos millones, a lo mejor de dólares o de euros, y que además se está enfrentando cada día a un estrés máximo, ¿no? Porque está jugándose a nivel profesional o a nivel de élite o a nivel de alta competición. Entonces, yo creo que es muy importante, pues que sea un equipo, ¿no? Y que si el cardiólogo no tiene esa información, que esté en ese equipo se tenga personas que sepan de deporte. Ya pueden ser médicos del deporte, ya pueden ser entrenadores, ya pueden ser seleccionadores y que conozcan ese deporte y asesoren a ese team, a ese equipo, ¿no? A ese grupo. Y entonces, una vez que ya lo tienes, el cardiólogo es el que toma la decisión, me quiero decir, el que firma. Entonces tiene, una vez que ha hecho el diagnóstico, tener un consejo médico deportivo en el cual tú tienes que poner de qué se trata. Ese es un deportista de tal edad que lleva entrenando tantos años, que tu deporte es de tal nivel, que se le ha diagnosticado tal cosa y en el que se considera lo siguiente. Uno, esa cardiopatía es tal y tiene un riesgo tal. El deporte implica tal. O sea, tú haces como un informe pericial. O sea, no simplemente es decir, yo soy... no, ahí en ese informe tiene que quedar constancia de todo lo que puede pasar. O no se sabe el riesgo que tiene esta cardiopatía, como no se puede prever y poniendo y balanceando beneficios y contras, es mayor el beneficio que el perjuicio que le vamos a hacer si le decimos que no compita, por tanto se decide. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, que se ha hecho una decisión consensuada, que el deportista es conocedor o si es menor de edad, sus tutores o sus padres o sus responsables. Y además el entrenador, seleccionador o el director del equipo, porque hay muchas veces que tú das el acto y resulta que si pertenece a un club de fútbol y el presidente le da miedo tener un deportista con una cardiopatía, pues no le firma la ficha. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que tú puedes decir, eres apto, y yo me ha pasado con futbolistas, llegar y decir, no lo queremos. Y entonces se buscan mil excusas para decir que no le firman la ficha. Entonces, ahí tienes que tú trabajar y consensuar con ese equipo, con ese equipo de fútbol, equipo de básquet, de balonmano o lo que sea, o seleccionador nacional de atletismo, no lo sé. Hay que consensuar entre todos. Y una vez que ya se toma esa decisión, se dice que se hará el acto. Y puede ser un acto definitivo, o sea, un acto condicionado a sus revisiones, las habituales, o un acto condicionado a revisiones cardiológicas en un tiempo determinado, cada 6 meses, cada año o el tiempo que uno considere. Yo he tenido, y lo digo muy claro, he tenido a uno de los mejores jugadores de vóley playa que hemos tenido en España, que ha estado, es un récord a nivel mundial, porque ha estado participando en 6 Olimpiadas, o sea que son 6 por 4, 24 años en la alta competición, y ha llegado hasta ahora París. Pues era una condición que la única persona que se atrevía a firmar el acto era yo. Y yo se lo he firmado, porque he dicho, si hemos llegado hasta aquí, tú vas a llegar a París. O sea, no lo vamos vamos a asumir todo el riesgo. Y ha estado en esa Olimpiada y ha terminado y se ha operado porque era una patología aórtica grave y se ha operado. Y ahora está estupendo. Y me dice, oye, Araceli, ¿y puedo volver otra vez? Me he retirado, pero quiero volver porque estoy estupendo. Entonces, quiero decir, con todo eso, tú tienes que asumirlo. Y claro que estaba el seleccionador nacional. Decía, porque eres tú, Araceli, y dices que eres apto, va a ir y lo voy a seleccionar. Si no, no lo selecciono. Entonces, esto es lo difícil de la cardiología del deporte cuando estamos hablando a estos niveles. Cuando estás diciendo a un niñito de 14 años, 16 años, que todavía no ha empezado, pues a lo mejor es más fácil. Más fácil decir que no hagas o más fácil decir que hagas. Pero fíjese qué terrible es a un niño que a lo mejor dentro de 10 años sería un as del deporte, le dices por una a lo mejor tontería o por algo que podía ser un sí, le has dicho que no.
has frustrado la vida deportiva a esa persona y la has frustrado para siempre, ¿no? Entonces yo creo que es difícil en la alta competición, pero también es difícil en los jóvenes, porque tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo. Y tengo que decir otra cosa. Tenemos muchas guías clínicas en cardiología, pero las guías del deporte son las menos robustas. ¿Por qué? Porque no hay evidencia científica. En primer lugar, yo tengo casos que son únicos en el mundo, únicos, que han estado compitiendo en unas patologías únicas, porque no ha habido otros más en el mundo que se ha atrevido a decir, eres apto y puedes competir. Entonces, claro, ¿qué se basan las guías? En el conocimiento experto, de los expertos. Y no todos los expertos somos iguales, ni no todos los expertos somos igual de atrevidos a la hora de dar un acto. Entonces, ¿qué pasa? Que son guías poco robustas, que no podemos hacer un estudio randomizado y decir, usted tiene una canalopatía, un QT largo de tipo 2. Tú vas a hacer deporte y tú no lo vas a hacer. Y vamos a ver dentro de 10 años o de 15 años qué pasa. Eso no se puede hacer en el deporte. Son casos únicos. Tú eso no lo puedes hacer. No podemos tener estudios a doble ciego, no podemos tener estudios randomizados. Tampoco tenemos registros importantes, ¿no? En el que se quede, que haya constancia de cuántos deportistas con cardiopatías graves están en la alta competición. Los tenemos y somos conocedores los que estamos ahí, como yo, ¿eh? Pero tampoco andamos publicando a los cuatro vientos que tenemos ahí, ¿no? Y cada país hace lo mismo. Cada país, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Argentina, todo el mundo hace lo mismo. Tienes un deportista, le has dado un acto, pero nadie lo sabe. Y ha llegado y está compitiendo en una Olimpiada o en un campeonato del mundo con una cardiopatía grave que nadie sabe que la tiene, pero porque este deportista es un gran deportista. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces sí. Es el problema que nos enfrentamos en la cardiología del deporte. Yo le diría que para resumir, creo que el resumen de todo esto es que para estas tomas de decisiones hace falta muchas veces de un equipo, pero sobre todo de un cardiólogo que tenga un enorme conocimiento sobre las cardiopatías, un enorme conocimiento sobre el tipo de deporte y la intensidad con que se está haciendo, y que al final del día la decisión es una decisión totalmente individualizada y consensuada con el paciente y con sus parientes, cosa que hasta el momento creo que no ha estado pasando, y que creo que esto ayuda muchísimo. Creo que realmente es información muy buena para todos, y me da la sensación que va a tener que haber en un futuro un registro sobre esto, teniendo un registro mundial sobre estas decisiones va a ayudar. No sé si Miguel querés, para cerrar, hacer algún comentario. Sí, creo que es fundamental el mensaje de que esto es un trabajo de un equipo multidisciplinario, y un equipo no solamente de muchas personas, sino que tengan mucho conocimiento y sobre todo de la fisiología del deporte y qué deporte uno está evaluando. Me gustaría hacer una pregunta yendo directamente a patologías en aquellos que han tenido ya sea una muerte súbita o en la prevención primaria incluso, que han recibido cardiodesfibriladores. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que actualmente lo están liberando para hacer deporte, y después, una vez colocado el cardiodesfibrilador, y si tienes algún caso, obviamente lo debe tener personal en ese sentido, y si también sos de la misma opinión de liberarlo para hacer cualquier tipo de deporte si una vez colocado el cardiodesfibrilador? Bueno, realmente lo importante es por qué se ha puesto ese cardiodesfibrilador, ¿no? No es lo mismo que sea en prevención primaria que en prevención secundaria, ¿no? Porque hay muchos que se ponen por miedo a ver qué va a pasar. Ese es el problema, ¿no? Entonces, no es cuestión de, en prevención primaria, no poner muchos cardiodesfibriladores por el miedo de saber si va a tener una arritmia y bueno, se lo pongo. Eso es estropearle la vida a ese deportista, sobre todo si es de alta competición. Pero totalmente, o sea, otra cosa, has tenido ya una muerte súbita, tienes un diagnóstico, pueden poner una miocardiopatía ritmogénica, que ha tenido ya una muerte súbita haciendo deporte, entonces ese tiene prevención secundaria y está indicado. Entonces, ¿yo qué opino? Yo probablemente lo que opino a día de hoy, no lo que opinaré dentro de un mes ni dentro de 5 meses. Yo voy cambiando conforme vamos mejorando el conocimiento. Yo creo
que cuando es en prevención secundaria has tenido una muerte súbita, sí, y es una causa, una patología arritmogénica, que sabes que lo más probable es que si sigue compitiendo a alto nivel, a alta intensidad, eso puede empeorar. Pues yo a esa persona, ¿cómo le voy a decir que sí, sigue profesional, sigue haciendo lo mismo, ¿no? Yo no porque, a ver, ¿cómo veo yo? Ir a una olimpiada, a un campeonato del mundo, a un campeonato continental, es representar, los deportistas es la máxima expresión de la salud. ¿Eh? Entonces deben ser los más sanos, los mejores. ¿Eh? Ahora no los países, bueno, ahora estamos otra vez con guerras, pero en el mundo, pero uno se mira cuál es el mejor país por el número de medallas que has conseguido en una olimpiada, ¿no? En unos Juegos Olímpicos. Mientras más medallas y más de oro, mejor país, más nivel tienes. Entonces, no te estás midiendo por los armamentos que tienes. Pues claro, aquí, ¿quién tiene que ir ahí? Pues los más sanos, los mejores, ¿no? Entonces, bueno, puede haber alguno que pueda ir ahí, como el caso que yo he puesto, ejemplo, ¿no? Pero sabiendo muy bien por qué está ahí y por qué eran realmente el mejor. O sea, no teníamos otro mejor en España, pues luego ahí ha tenido que ir. ¿Estamos de acuerdo? Pero el poner desfibriladores, sobre todo en prevención primaria, para que puedan competir, yo no lo veo. Por cubrirte tú el miedo de que pueda tener un problema arrítmico, ¿de acuerdo? Eso yo no lo veo. No lo veo, porque no les estamos. Yo he tenido que mandar a explantar desfibriladores, porque es que era una tormenta. O sea, vamos a ver, tú cuando a un deportista en prevención primaria le pones un DAI, lo tienes que poner en frecuencias de fibrilación ventricular, o sea, en frecuencias altísimas, o sea, que solo descargue cuando entre en fibrilación ventricular. ¿Por qué? Porque estas personas, si son jóvenes, llegan a frecuencias de 200 latidos por minuto y el desfibrilador no sabe lo que es y empiezan a dar descargas inapropiadas, se han roto cables, sobre todo los que no son, bueno, es que todos tienen problemas, me da igual los subcutáneos que los endocavitarios. Los subcutáneos pues tienen muchísimos problemas porque les molesta, a veces pues tienen complicaciones locales, no está seguro de lo que está pasando ahí. Y los endocavitarios, pues no le digo, problemas de romperse los cables, no funcionar, empezar a hacer descargas inapropiadas, y eso es una tortura, una auténtica tortura. O sea, que en mi opinión, y resumiendo, yo no pongo ningún desfibrilador o cardiodesfibrilador en prevención primaria por el miedo mío de que pueda tener una arritmia. No. Si tengo tanto miedo, le digo, no hagas deporte, pero no te voy a poner un desfibrilador para que puedas competir. Eso está claro. Distinto es ya el caso de los que, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, todos conocemos el caso, ¿no?, del futbolista danés, que nunca, yo no he sabido muy bien por qué tuvo el caso a muerte súbita, se le reanimó, no hubo causa, le han puesto un desfibrilador en prevención secundaria y ha seguido jugando, ¿vale? Unos años, era muy mayor, ya le quedaban muy poco años de vida deportiva, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántos años le va a quedar de vida deportiva a esa persona? No es lo mismo que le queden 2, 3 años y acabe, porque la vida de los deportistas, o sea, la vida activa de los deportistas es muy corta. No como nosotros o los médicos que llegamos a los 70 años y seguimos trabajando, ¿no? Ellos se cortan rápidamente su vida deportiva. Pues entonces, si queda pocos años, a lo mejor puedes asumir el riesgo. Pero si le quedan muchos años, hay que ver qué probabilidades tiene de que esa patología empeore y que no pueda competir. Entonces, malo es frustrarlo a los 18 años, pero más malo es si ya lleva 3 o 4 años fichado como nivel profesional o a nivel de alta competición, y decir, mira, ahora te vas, porque a pesar que tengas un desfibrilador ya no puedes seguir. Entonces, son decisiones muy complicadas, muy complicadas, y que todavía yo ya digo, yo no pongo a nadie uno en prevención primaria para que compita. Si puede competir, compita con desfibrilador o sin desfibrilador, aunque tenga riesgo de tener una arritmia. A lo mejor lo que hay que decir es, tienes que tener personal entrenado en RCP, tienes que tener desfibriladores externos, te tienen que saber reanimar, porque el desfibrilador solo no te salva la vida. Te metes en tormenta rítmica y por mucho desfibrilador que tenga, te mueres si no te reanima. Entonces, eso es lo importante. Tener un ambiente
protegido. Por ejemplo, un futbolista no hay problema. Va a tener médicos, va a tener desfibriladores, va a tener personas entrenadas. Bien, ahora, no, tú, por ejemplo, tú le pones un desfibrilador a un alpinista y le dices que se vaya a hacer 8000 o que suba en la Concagua. A ver, por mucho que le dé ahí la arritmia y tenga un desfibrilador, pues a lo mejor se muere colgado en una pared. Entonces, eso no está así de fácil. Es un tema complicado. Me imagino que a lo largo de los años, pues conforme vayamos teniendo más experiencia, pues tendremos unas decisiones, pues no sé, distintas o mejores, no lo sé. Hay que seguir. Esto es un mundo muy complicado y tenemos que seguir trabajando todos en tener más conocimiento y saber qué podemos hacer. Bueno, gracias, doctora. Fue un placer compartir este diálogo y que también nos brindaran vuestra experiencia, ¿no? En la toma de decisiones de estos complejos pacientes. Bueno, le damos. Gracias a ustedes por invitarme a Gracias. este. Nos vemos.